Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Nathan Schmutz y tengo el privilegio de servir como obrero en la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central. Para mí es un gran privilegio compartir hoy un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca del propósito por cual estamos aquí sirviendo en la tierra. Así que no sé si de repente solo me pasó a mí, pero normalmente cuando uno es joven especialmente y de repente uno sale de la escuela, del colegio y tiene que elegir una carrera y tiene que decidir qué quiere hacer uno con su vida, qué quiere hacer, trabajar, cómo quiere desempeñarse. Vienen esas preguntas y esas dudas tal vez a la mente y al corazón de uno. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es la función que debo cumplir? ¿Cuál es la tarea que debo ejercer? ¿Cuál es la profesión? ¿Cuáles son las metas? ¿Y qué significa vivir una vida exitosa y significativa? Esas preguntas nacen en el corazón del ser humano, en cada uno de nosotros, creo yo. Incluso ya a la edad más avanzada, esas preguntas de repente siguen llegando a nuestro corazón. ¿De verdad estoy cumpliendo el propósito aquí en la tierra? ¿De verdad estoy haciendo las cosas bien? ¿O estoy malgastando mi tiempo? Esas preguntas a veces vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el mundo tiene respuestas a esa pregunta, claro que sí. Ahora, si preguntaríamos a las personas, tal vez recibiríamos distintas respuestas, pero muchas respuestas se enfocan realmente en que el mundo nos dice que debemos vivir una vida buena, una vida tranquila, que debemos disfrutar la vida, que debemos trabajar, ganar buen dinero, tener un buen empleo, o mejor aún, un puesto de importancia, de significado, de autoridad y de responsabilidad. El corazón de lo que el mundo nos dice es que nosotros estamos aquí para hacer lo que nos guste y disfrutar la vida. Porque el mundo nos dice que esa es la vida, la única vida que tenemos. Así que tenemos que aprovecharla al máximo. Entonces todo lo que hacemos, nuestro propósito, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, gira alrededor de eso. Aprovechar al máximo la vida, porque es la única que tenemos. Pero nosotros como creyentes, nosotros que creemos en la palabra del Señor, ¿no hay para nosotros un mensaje distinto? ¿No es que la Biblia enseña algo diferente que el mundo enseña? Yo creo que sí, hermanos y hermanas. Y estoy seguro que hay varios pasajes que hablan de eso. Pero hoy vamos a analizar el pasaje en Juan 15. Vamos a analizar los primeros 8 versículos, que son pasajes muy conocidos. Y vamos a ver cuál realmente es la enseñanza de Dios para nosotros acerca de nuestros propósitos. Así que les invito ahí en sus casas de abrir su Biblia y acompañarme en la lectura de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 8. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separaos de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Esa es la palabra del Señor para nosotros. Y creo que justo en el último versículo ya tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra tarea aquí en el mundo? ¿Por qué Dios nos puso aquí en la tierra, en este tiempo, aquí en Guatemala, aquí donde nos encontramos? ¿Por qué? Para que glorificamos al Padre llevando mucho fruto. Eso es el corazón de la enseñanza. Nosotros debemos glorificar a Dios y eso lo hacemos llevando mucho fruto. Ahora, analizando bien el pasaje, Jesús empieza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el jardinero, el dueño de todo. Y ahí Jesús ya empieza a romper con ciertos pensamientos que tenían tal vez sus discípulos, pero definitivamente el pueblo de Israel. Ellos creían, conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, que ellos estaban cumpliendo la función de la vid. Ellos entendieron que Dios les había puesto como la vid, la viña perfecta que iba a llevar fruto en la tierra. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Jeremías 2:21. Y realmente, aparentemente, incluso en el templo había un diseño ahí arriba con una viña que llevaba fruta. Entonces los judíos del tiempo de Jesús creían que ellos eran la vid, ellos eran los que estaban produciendo el fruto, o por lo menos así era la idea, que supuestamente estaban llevando fruto. Y ahí Jesús de una vez les viene diciendo: yo soy la vid verdadera, no son ustedes. Ustedes no son los que producen el fruto, la vid soy yo, solamente yo y nadie más. Entonces eso ya ahí Jesús viene cambiando el pensamiento de los discípulos, viene confrontando una mala idea que existía en su tiempo. Y dice: ustedes son el pámpano, yo soy la vid y mi Padre, Él es el dueño de todo, Él es el jardinero, es el que lo plantó, el que está encargado de todo. Y enseña eso como una enseñanza tan profunda que debe hacer entender al pueblo de Israel, a los discípulos y a nosotros, que nosotros no somos la vid, no somos nosotros realmente los que tenemos el poder de producir el fruto en nosotros mismos. Y eso es la enseñanza de este pasaje. ¿Para qué existe un pámpano? ¿Cuál es la función del pámpano que está conectado a la vid y se extiende? Hay solamente una función que debe cumplir ese pámpano, una sola función. Y esa es producir fruto, dar fruto y fruto en abundancia. No existe otra tarea, no existe otra función. Solamente para eso existe el pámpano. Si no produce fruto, si no lleva nada, entonces no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su propósito y será cortado. Esa es la enseñanza que vemos en este texto. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Obviamente, no somos literalmente pámpanos que producen fruto. No podemos extender los brazos y de repente salen uvas. No funciona así. Pero es una metáfora para nosotros también. Nosotros somos los pámpanos, como dice aquí en el pasaje. Y nosotros también solo tenemos una tarea: llevar mucho fruto. Nosotros, usted y yo, no fuimos puestos aquí en la tierra por accidente y para hacer lo que a nosotros nos guste o nos parezca bien. Eso no es nuestro propósito, no es nuestra tarea. Dios, el dueño de todo, nos plantó aquí para que cumpliéramos un solo propósito: llevar mucho fruto. Entonces yo creo que hasta aquí la enseñanza es bastante sencilla, bastante clara, y creo que cada uno de nosotros puede acordar en ella y decir: sí, yo lo entiendo, yo estoy aquí para llevar mucho fruto. Eso es la tarea del pámpano, es mi tarea también. Ahora, ¿qué quiere decir llevar fruto? Y creo que ahí nos podemos rápidamente perder. Porque tal vez llevar fruto para algunos piensan construir muchas iglesias, muchos edificios. Y para otros significa: no, yo tengo que levantar orfanatos o tengo que hacer otro ministerio, tengo que hacer otra cosa.
O por algunos tal vez ellos piensan llevar fruto es tener una empresa exitosa. Puede significar eso, pero en el corazón el significado es que nosotros realmente estemos produciendo las obras buenas que Dios nos enseñó que debemos llevar en su Escritura. En su corazón, llevar fruto puede significar muchas cosas. Yo creo que empieza con la transformación de nuestra mente y nuestro corazón, con los frutos del Espíritu Santo. Pero sobre todo, llevar fruto, yo creo, si vamos a la palabra del Señor, vamos a ver que significa que nosotros debemos ser sal y luz, que debemos hacer discípulos en todas las naciones, que debemos ser instrumentos en las manos del Señor para que otros puedan conocer la verdad que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Llevar fruto para mí, y yo creo, así lo enseña la palabra, al final siempre significa hacer discípulos, ganar almas para el reino de Dios. Ahora, creo que podríamos pasar un estudio muy profundo acerca de eso. ¿Qué significa llevar fruto, llevar mucho fruto? Pero creo que tenemos que reducirlo a realmente eso significa que nosotros estamos cumpliendo con los mandamientos de Jesús y que estamos haciendo las obras que Él nos ha encomendado. Al final nosotros lo leemos en Santiago. Él dice, una fe que no tiene obras es una fe muerta, es una fe que no tiene nada. Y yo creo que viene muy relacionado a ese pasaje. Si nosotros decimos ser creyentes, pero no producimos nada que perdura, entonces, ¿qué es de nuestra fe? Entonces, ¿de verdad somos creyentes o no? ¿Será que entonces somos discípulos si no producimos nada? Yo creo que eso realmente quiere decir Jesús en llevar fruto. Nos debe llevar a las buenas obras. Y eso es necesario para cada uno de nosotros. Eso es el propósito por cual estamos aquí. Usted y yo no estamos aquí para hacer lo que a nosotros nos parece, sino para cumplir el propósito perfecto de Dios, que es llevar fruto, hacer las buenas obras que Él nos ha encomendado. Entonces aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces la pregunta tal vez para usted y para mí, ¿estamos verdaderamente cumpliendo la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos de verdad glorificando a Dios, llevando mucho fruto? ¿Estamos obedeciendo al Señor? Yo creo que la respuesta a veces es sí, a veces no. Hay mucho que hacemos y muchas cosas buenas que hacemos. Pero ¿cuánto nos cuesta realmente producir el fruto que Dios nos pide que produzcamos? ¿Cuánto nos cuesta mantenernos firmes y siempre poniendo nuestra mirada en el Señor y produciendo el fruto que Él nos pide? Y nos lleva realmente a la pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos llevar entonces este fruto que el Señor nos pide? ¿Cómo realmente puedo cumplir ese propósito? Yo conozco muchas personas creyentes que van a la iglesia y a veces se hacen esas preguntas. Yo entiendo la palabra, yo entiendo las escrituras y entiendo que debo cumplir con lo que el Señor nos manda. Yo entiendo que tengo que llevar fruto. Pero ¿cómo lo hago? Me cuesta. Pierdo mi enfoque en otras cosas. Estoy enfocado en ganar dinero, en hacer un buen trabajo y no sé cómo realmente hacerlo. Y creo que ahí esa pregunta nos lleva a la centralidad del pasaje que leemos hoy, al corazón de lo que el Señor está enseñando a sus discípulos y a nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza? Leemos otra vez los versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. La respuesta entonces es, ¿cómo podemos cumplir el propósito? ¿Cómo podemos llevar fruto? Es permaneciendo en Él. Es permaneciendo en Jesús. Y ahora que como eso fuera una respuesta fácil y sencilla de entender, no la es. Nos lleva otra vez a la pregunta, ¿qué significa entonces eso? ¿Qué quiere decir Jesús permaneciendo en mí? ¿Qué significa para nosotros? Y creo que son dos palabras centrales que debemos que analizar. Permanecer y en Jesús. Permanecer en. ¿Qué significan? Primero, permanecer es una palabra que se puede traducir permanecer, mantenerse, perseverar o perdurar en, o incluso vivir o existir en. Y tenemos que entender que ese pasaje siempre tiene un significado de durar, de permanencia, de que algo es permanente. No es algo que hoy hago y mañana ya no hago. No es que algo existe hoy y mañana ya no existe. Es algo permanente. Entonces ya en esa palabra podemos entender que permanecer en Jesús no puede ser algo que hacemos hoy y mañana ya no. No es posible permanecer en Jesús solo los días domingos. Eso no es posible. Porque la palabra permanecer significa algo permanente. Significa que realmente estamos permaneciendo o no estamos permaneciendo. No es que voy cambiando de permanencia o no cada día. No se puede. Realmente permanecer significa un sí o un no. Una decisión de permanecer o no permanecer. Una decisión para Cristo o en contra de Cristo. Ahí no hay área gris, no hay tibieza en ese sentido. Permanecer es algo constante. Y la segunda palabra, en, permanecer en. ¿Saben que en griego esa palabra se puede incluso traducir con? Permanecer con Jesús. Pero es curioso que todas las traducciones usan la palabra en. ¿Por qué? Porque el contexto enseña claramente que simplemente permanecer con alguien o estar con alguien no da justicia a la enseñanza de Jesús ahí. Porque el pámpano tampoco está con la vid, no es algo que simplemente está cerca de, en buena relación, sino es algo que realmente está conectado profundamente para que la fuerza, la vida que viene de la vid se transmita al pámpano. ¿Y qué significa eso para nosotros? Permanecer en Jesús no es simplemente estar en una buena relación con Cristo. Va mucho más allá. No significa simplemente que yo estoy bien con Jesús, me llevo bien, leo su palabra de vez en cuando y voy a los cultos los domingos. Permanecer en Jesús significa que yo me he rendido al 100% de Él. Significa que yo dependo de Él completamente. Significa que yo vivo para Él y solo en Él hay vida verdadera. Permanecer en Cristo significa que yo me he despojado de mi propia voluntad, me he despojado de mis propios intereses y solamente vivo en Cristo y para Cristo. Eso significa permanecer en. Entonces tenemos que tal vez cambiar un poco el concepto de lo que a veces tenemos en nuestras iglesias. Que si oro entonces estoy bien, si leo la Biblia estoy bien, si voy a los cultos estoy bien. Es importante hacer todas esas cosas. Pero lo que Jesús enseña en este pasaje va más allá. Muchas veces he escuchado cuando personas hablan acerca de qué significa ser cristiano, qué significa ser evangélico. Dicen que no es religión, sino relación. Y hay mucha verdad en eso, pero creo que aún se queda muy corto. Ser evangélico, ser cristiano, ser un discípulo de Jesús, significa permanecer en Él de una manera radical que es difícil para nosotros describir. Significa realmente depender de Él completamente y vivir solamente para Él. Significa que yo permanezco en su voluntad.
Permanezco en su amor. Permanezco en su gracia. En cualquier momento de mi vida, de cualquier circunstancia en cual me encuentro, permanezco en Él. Ahora, yo reconozco que hay momentos donde tal vez nos sentimos más fortalecidos en el Señor, donde tal vez sentimos más cerca esa permanencia en Él. Pero esa permanencia es algo que realmente nosotros hemos decidido entrar al momento de entregar nuestra vida al Señor. De eso ya no hay vuelta atrás, hermanos. Yo permanezco en el Señor hasta el fin de mi vida y vivo solamente para Él. Ahora, hay una advertencia muy importante que tenemos que analizar en ese pasaje. Algo que me llamó mucho la atención al estudiarlo. Y empieza ahí en el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará más para que lleve más fruto. Y en el versículo 6 se extiende esa enseñanza y dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, nosotros tal vez podríamos pensar que con esos versículos Jesús se refería a todos los paganos, a los no creyentes, a los que están alejados del Señor y de sus caminos. Podríamos pensar que nosotros que nos llamamos cristianos, que vamos a la iglesia, que leemos su palabra, estamos bien, estamos permaneciendo en Él, estamos llevando fruto. Entonces ese pasaje no aplica para nosotros. Pero tenemos que entender que en el versículo 2, Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Él se refiere a pámpanos que sí, de alguna manera, están conectados, o por lo menos así parece. Él se refiere a pámpanos que sí están conectados de alguna manera a la vid ahí y están extendiéndose, pero no producen nada. No llevan fruto. No hay obras buenas. No hay los frutos del Espíritu Santo. No hay lo que el Señor nos pide en su palabra. Y Jesús dice a ellos, mi Padre los cortará. En realidad, esos pámpanos no tanto son los de afuera, son los paganos, los no creyentes, los que pecan regularmente y les gusta pecar. Esos pámpanos son pámpanos que parecen formar parte del cuerpo de Cristo. Son pámpanos que parecen estar conectados a la vid, permaneciendo en Cristo. Pero en realidad no están correctamente conectados porque no producen nada. Hermanos, Jesús dice, solo porque pertenecen al grupo, no significan que realmente son pámpanos verdaderos que están cumpliendo el propósito perfecto de Dios. Obviamente en el contexto que leemos, ahí estaban los discípulos y entre ellos hubo un traidor. Entonces ya podemos ver un primer ejemplo de un pámpano que supuestamente estaba ahí, pero que en realidad no llevaba fruto bueno. Al contrario, el fruto que supuestamente produce es malo. ¿Será posible que eso también suceda en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Entre nosotros que nos llamamos creyentes evangélicos. Personas que están ahí domingo tras domingo, pero no producen fruto bueno, no producen nada. Y otra vez regresamos al pasaje de Santiago, donde dice, mira, si tu fe no produce nada, entonces tu fe no significa nada. ¿Qué advertencia más fuerte para nosotros? No podemos confiarnos simplemente porque nuestros padres eran creyentes. No podemos confiarnos simplemente porque nos están llevando los domingos a los cultos. Es necesario tomar una decisión de sí, permanecer en Cristo verdaderamente, depender de Él completamente, entregarnos al 100% y hacer su voluntad, vivir por Él y para Él.
y entonces llevar mucho fruto. Es una advertencia fuerte para nosotros. Y lo segundo dice, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Otra advertencia para nosotros, aunque estemos llevando fruto, lo que el Padre hace es trabajarnos para que seamos aún más fructíferos. Entonces, hermanos y hermanas, si vienen problemas y desafíos a sus vidas, cuando hay realmente una dificultad en nosotros, en nuestra familia, es tal vez el Señor tratando de trabajarnos para que llevemos aún más fruto. No se asusten si el Señor quiere trabajar en usted, transformarle aún más a su imagen para que usted lleve más fruto. Hermanos y hermanas, el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas, es claro. Tenemos que llevar fruto. Y solamente lo podemos hacer en Cristo. Hermanos, si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, todo lo que hacemos no significa nada. Entonces yo la quiero invitar, ahí en su casa, en donde esté, que realmente piensa si de repente está trabajando en sus propias fuerzas, pero no produciendo nada. Entonces yo le quiero invitar, entregar su vida completamente al Señor, entregarle su voluntad, entregarle sus planes y sus propósitos y rendirse a Él y solamente depender de Él completamente. Porque así usted podrá llevar mucho fruto, no solamente ser salvo, sino realmente cumplir el propósito perfecto por cual está en la tierra. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.